Y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie y quiero comentarles acerca de Susan Smith. En el año de 1994, Susan salió en los principales medios de comunicación de su ciudad. De hecho, salió en la televisión estatal en Carolina del Sur. Y la razón por la que ella tomó cierta relevancia en algún momento en ese año es porque imploró ayuda a través de los medios de comunicación para poder encontrar a sus hijos. Ella comentaba que su vehículo había sido robado por un hombre afroamericano, pero que dentro de su vehículo iban sus dos hijos. Y ella imploró en los medios de comunicación el poder ser ayudada para encontrar a sus dos hijos. Su hijo mayor, que se llamaba Michael, de 3 años, y su hijo menor, Alex, de 14 meses de edad. Pasó el tiempo y después de varios días, la policía comenzó a indagar la situación y comenzó a interrogar a la mamá. Y Susan al final terminó confesando que ella misma llevó su vehículo a un lago en Carolina del Sur y lo sumergió, estando sus dos hijos dentro del vehículo. Y la razón por la que ella actuó de esta manera, ella lo justifica diciendo que fue un acto de amor. Porque en su confesión ella admite que estaba desesperada por mantener una relación con un hombre, el cual quería estar con ella, pero no quería estar con sus hijos. Y precisamente por eso es que ella llamaba un acto de amor, porque lo que le motivó a ella a asesinar a sus dos hijos pequeños, ahogándolos, era tratar de estar junto a este hombre. Obviamente la mujer fue enjuiciada y fue condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, perdiendo de quienes sí podría haber recibido amor, sus hijos, y despertando del más grande engaño interpretado o llamado amor. Hermanos, el amor es un tema principal en la Biblia. De hecho, es uno de los temas que usted lo puede encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema tan importante que es importante para nosotros reconocer no solamente que necesitamos amar, no solamente reconocer que es importante e indispensable para nosotros el amor, sino también poder ver cómo amar con un amor verdadero y qué debemos hacer para hacerlo de forma correcta. El título del sermón en esta mañana es Amémonos los unos a los otros. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a estar meditando esta mañana en el versículo 31 al versículo 35. Dice así: Entonces cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Yo espero, hermanos, que este día, al meditar en este hermoso texto, al escuchar estas palabras de Jesús, cada uno de nosotros podamos ser convencidos que como discípulos de Jesús debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Yo deseo que cada uno de nosotros en esta mañana, a través de su palabra, sea convencido que como discípulos de Jesús debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y quiero desarrollar esta mañana el sermón respondiendo 3 preguntas que considero sumamente importantes. Primero,
¿qué es necesario para poder amar a otros? Porque si tenemos el mandamiento de amarnos unos a otros, quisiera comenzar respondiendo esa pregunta: ¿qué es necesario para amar a otros? En segundo lugar, quisiera contestar la pregunta: ¿cómo podemos amar correctamente? Y en tercer lugar, ¿para qué somos llamados a amarnos de esta manera que hemos leído en este texto? Y quiero comenzar con la primera pregunta: ¿qué es necesario para amar a otros? Creo que es importante el contexto, hermanos, para tener un entendimiento mejor de este texto. Estas palabras fueron en el contexto donde Jesús estaba anunciando su muerte. Era un tiempo cercano a la celebración de la Pascua y él estaba cenando con sus discípulos y anunciaba que iba a ser entregado por uno de sus discípulos. De hecho, si usted lee en el capítulo 13 el contexto, se va a dar cuenta que ahí es cuando Jesús, seguramente lo ha leído más de alguna vez, Jesús dice que uno de sus discípulos le va a entregar. Y aquel que le dé pan y coma, ese va a ser el que le entregue, ¿se recuerda? Y que Judas fue precisamente quien toma el pan y come. Y en ese momento la Biblia nos dice que Satanás entró en Judas y Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice la narración que Judas salió. Es decir, se quedaron los verdaderos discípulos. En ese contexto es como cuando, no sé si a usted le ha pasado que de repente quiere hablar algo con alguien, pero está una persona que no debería de estar ahí y tiene que esperar a que se vaya para poder empezar a hablar lo que quiere hablar. Pues algo muy parecido es en esta escena. Y en ese contexto, cuando Judas sale, es que Jesús les dice lo que leímos en el versículo 31. Entonces, cuando salió, se refiere a Judas, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Quiero comenzar diciendo algo muy importante para tener un entendimiento de este texto. Es importante considerar el título que Jesús está usando para sí mismo. Él está hablando de él. Y el título que él utiliza es el Hijo del Hombre. Si usted ha participado en los estudios bíblicos, desarrollamos ese tema, por lo tanto no lo voy a explicar hoy. Porque todos participan del estudio bíblico. No, es broma, lo voy a explicar. No, es cierto que lo dijimos en el estudio bíblico, pero lo voy a explicar porque es sumamente importante. ¿Sabe que este título del Hijo del Hombre es un título que se usa 80 veces aproximadamente en el Evangelio y Jesús lo usa para hablar de sí mismo? A veces se piensa que este título anuncia o muestra la humanidad de Jesús, porque al escuchar la frase Hijo de Hombre, pensamos que está hablando de la humanidad de Jesús. Pero en realidad este título tiene un significado mucho más profundo e importante que ese. Y es que es un título que Dios dio anunciando al Mesías. Y Dios lo mostró, este título, o lo dio a conocer a través de el profeta Daniel. Y usted lo puede leer en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Es anunciado el Mesías a través de este título. Y si bien es cierto, el título de alguna manera muestra la humanidad de Jesús, porque en Daniel dice, así como un hijo de hombre. Pero las características que da de este como hijo de hombre es una característica que no pueden ser aplicadas a un ser humano común y corriente. Jesús lo que estaba anunciando es que había llegado el tiempo y dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús estaba anunciando que estaba llegando el tiempo donde el Hijo del Hombre, esta figura anunciada por el profeta Daniel, iba a ser glorificado.
Y esta figura de el Hijo del Hombre es un título que expresa majestad, expresa señorío, expresa gobierno de uno como Hijo de Hombre que Dios enviaría, pero que recibiría de parte de Dios dominio, gloria y reino. Este como Hijo de Hombre sería uno al cual muchos hombres servirían de todo pueblo, nación y lengua. Sería uno que tendría un dominio, pero no un dominio cualquiera, sino un dominio eterno. Uno que es descrito como que tiene un reino. Dios daría un reino a este, pero no es un reino cualquiera, sino es un reino eterno que no sería destruido jamás. Hermanos, por la descripción no podemos pensar en un rey como David, como Salomón. Por eso es que ellos esperaban a un Mesías rey. Y Jesús, anunciando que Él es ese Mesías rey, les dice a sus discípulos: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, el cumplimiento de este anuncio por medio del cual Dios lo trajo a través del profeta Daniel. El momento donde el Hijo del Hombre sería establecido con un reino para siempre, un dominio eterno. Pero esa glorificación, hermanos, implicaba que debía de Jesús pasar por su muerte y su resurrección primero. Porque Él está a punto de glorificar a Dios. Porque se cumplirá la voluntad de Dios. Se cumplirá lo que Dios había anunciado a través del profeta Daniel. Se cumplirá esa salvación prometida, la cual solamente Dios puede dar. Estaba a punto de cumplirse el hecho de que Dios iba a ser glorificado por Jesús. Pero también Jesús sería glorificado por el Padre. Por medio de su Santo Espíritu, quien obraría en Jesús, no solamente en su muerte, sino en la resurrección misma. Es decir, que la glorificación implicaba que este Hijo de Hombre tendría que morir, pero tendría que resucitar para entonces recibir esta gloria como la del Hijo del Hombre. Recibir este reino, este dominio, esta gloria, el reino, ese dominio que sería eterno y ese reino que sería para siempre. Hermanos, cuando nosotros vemos a la cruz muchas veces, vemos como seres humanos o desde una perspectiva humana, vemos a la cruz, a la muerte de Jesús como una obra vil, en el sentido de que incluye sufrimiento, que incluye humillación para Jesús. Pero desde la perspectiva de Dios, ese acto donde Jesús entregó su vida, era el acto donde Dios mismo estaba revelando su gloria. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, en el contexto de anunciar su muerte, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cómo podemos estar seguros que la glorificación a la que Jesús se refiere tiene que ver con su muerte y su resurrección? Por el contexto. Voy a hacer un paréntesis, hermanos, por eso es importante que usted lea la Biblia siempre teniendo en cuenta el contexto. Si Él venía hablando de su muerte, y lo sabemos no solamente por el contexto anterior, sino por el contexto posterior. Y quiero que leamos juntos, estamos en Juan capítulo 13, ¿verdad? Un poco más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, quiero que leamos en esta hermosa oración, que de hecho meditamos en una parte de ella hace 2 domingos. Quiero que leamos el versículo 1 y el versículo 4. Juan 17, 1 y 4. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti.
¿Ven cómo hay una analogía con lo que Jesús les dijo en las palabras en Juan 13? Y dice el versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo Jesús glorificó al Padre en la tierra? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál obra, hermanos? ¿Por qué Jesús vino al mundo? Vino para salvar lo que se había perdido. Vino para reconciliar las cosas con Dios. Vino para vencer al pecado, la muerte y Satanás. Y todas esas cosas Jesús las logra ¿en dónde? En la cruz. Es decir, la razón por la que el Hijo del Hombre será glorificado es porque Él va a terminar la obra que el Padre le envió que hiciera. En el contexto de la cercanía de su muerte, es por eso que Jesús les está diciendo, ha llegado la hora, ahora es, o la hora es, que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Dios se glorificará en Él. Y Dios es glorificado en Él. Y Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Es decir, Jesús estaba glorificando al Padre. El Padre iba a ser glorificado en Jesús. Pero también el Padre iba a glorificar a Jesús por haber terminado esa obra. Jesús está teológicamente justificando porque es necesaria su muerte en la cruz. Recuerde, el contexto es, ya no voy a estar con ustedes. Para los discípulos escuchar esas palabras no era algo fácil. Seguramente había en sus corazones un cuestionamiento, pero ¿por qué nos tienes que dejar? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Si hemos esperado al Mesías miles de años. Y hoy que estás con nosotros, ¿por qué nos tienes que dejar? Y por eso Jesús está explicando por qué les tiene que dejar. Es que esa palabra glorificado, hermano, ¿sabe qué significa? Que Él iba a ser reconocido, que se iba a mostrar el carácter de su naturaleza, que Él iba a mostrar sus atributos como ese Hijo del Hombre, como ese Señor, como aquel que es el único que tiene la potestad y la posibilidad de ejercer como rey dominio, gloria y su reino, el cual es eterno. Estaba a punto de ser expuesto a todos, que Jesús no era un carpintero. Jesús no era un loco que había inventado una corriente de pensamiento nueva. Jesús es el Rey soberano, el Hijo del Hombre anunciado, aquel cuyo reino es eterno y dominio que no tendrá fin. Hermanos, el Señor está hablando con sus discípulos de la muerte en la cruz, no como un castigo, no como una humillación o una deshonra, sino como un acontecimiento sumamente glorioso. ¿Saben por qué? Porque ese acontecimiento va a glorificar a su Padre. Y a través de ese acontecimiento, que si bien es cierto, implica muerte, sufrimiento, humillación, pero ese acontecimiento también, no solamente el Padre será glorificado, sino que el Padre le glorificará a Él. Y vemos que esa gloria, la forma en que el Hijo va a glorificar al Padre es manifestando el carácter de Dios. Manifestándolo de una forma que nunca antes se ha manifestado. En la cruz Jesús manifestó la santidad de Dios de una forma visible y palpable como nunca antes. En la cruz manifestó la justicia, la misericordia del Padre. A través de la cruz, la ira de Dios cayó sobre Él. Y se manifestó la justicia de Dios en Jesús. Por lo cual fue necesario el derramamiento de su sangre en la cruz. Pero hermanos, también en la cruz Dios muestra su gloria a través de manifestar de forma especial quién es Él. Muestra su misericordia, muestra su gracia, muestra su perdón, muestra su amor.
Por eso es que el Hijo sabía que el ir a la cruz iba a terminar en gloria para su Padre. Pero Él sabía que también Jesús iba a ser glorificado como Rey, como Señor, sobre todas las cosas. Y les dice en ese contexto, les dice lo siguiente, versículo 33. Vamos a volver a Juan capítulo 13, versículo 33. Hijitos, con estas palabras tan amorosas les dice lo siguiente: hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es decir, que aunque les dejara físicamente, todavía iba a estar un tiempo con ellos. Sabemos que más adelante, en el capítulo 14, les dice que no los dejará huérfanos, porque enviará al Espíritu Santo a estar con ellos. No solamente con ellos, sino en nosotros. Pero en este contexto, hablando de su muerte y de su glorificación, era necesario que ellos comprendieran que el camino a la glorificación del Hijo del Hombre era un camino que debía de recorrer Él solo. Nadie podía ir con Él. Nadie podría acompañarle. Nadie podría vivir esta glorificación junto a Él, porque es el acto más impresionante de justicia de Dios que solamente Jesús podría hacer. Porque solamente Jesús es el Hijo de Dios. Porque solamente Jesús es el Hijo de hombre. Hermanos, la ira de Dios cayó sobre Jesús por el pecado de los hombres. Dios castigó las ofensas por el pecado. Y vemos cómo resalta la santidad de Dios en la cruz. Pero vemos también el mayor acto de fidelidad de parte de Dios. Porque Él cumplió lo que había prometido. A pesar de que su pueblo fue infiel una y otra vez. A pesar de la maldad que había en ellos. A pesar de todas las veces que habían ido en pos de otros dioses. A pesar de toda la maldad, el pecado de los hombres, Dios cumplió su palabra. Dios cumplió sus promesas, Dios cumplió sus propósitos, manifestando su carácter, manifestando la misericordia. De tal manera que Él mostró la forma de amor más grande que puede haber. Dios entregando a su Hijo unigénito por bondad, a favor de los pecadores. Dios estaba siendo glorificado en la cruz. Pero solamente la vida del Hijo de Dios encarnado puede ser ese sacrificio sustitutorio por los pecadores. Nadie más tiene la calidad suficiente para haber entregado su vida y ser un sacrificio aceptado por Dios, de tal manera que termine en el perdón de los pecados de los hombres. Solamente Jesús puede conducir a la vida eterna. Y a eso se refería Jesús cuando les dijo: ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él glorificará al Padre, pero el Padre le glorificará a Él. A eso se refería Jesús cuando les dijo: donde yo voy ustedes no pueden ir conmigo, a pesar de que los discípulos dijeron: es que estamos dispuestos a entregar la vida. Donde tú vas a ir implica morir. Pedro: no, Señor, yo voy contigo. Es más, ponme a mí primero. Ay, Pedro, me vas a negar 3 veces. Porque Jesús sabía que ese camino a la cruz, ese camino a la gloria, era un camino que Él tenía que transitarlo solo. El derramamiento de su sangre, porque solamente Él era inocente.
Solamente Él era justo. Y recuerde que Dios hizo un cambio. Entregó al justo por los injustos. Entregó al bueno por aquellos quienes no son buenos. Entregó a aquel que nunca pecó por pecadores, que por naturaleza hemos sido injustos, malos y culpables. Por eso nadie podía acompañarle en ese camino. En ese proceso de glorificación, ninguno de sus discípulos podía ayudarle al cumplimiento de su misión. No en ese momento. Ni siquiera podía acompañarlo. Hermanos, en ese contexto es que Jesús da un mandamiento. Y es como que les dijera, ¿saben qué? No voy a estar un tiempo con ustedes. De hecho, físicamente ya no voy a estar con ustedes. Pero quiero darles un mandamiento. Como un papá, ¿verdad? Cuando va a salir de su casa durante varios días probablemente y le dice a sus hijos, vaya, mira, antes de irme te quiero decir lo siguiente. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Pues Jesús les da un mandamiento a sus discípulos en ese contexto. ¿Cuál es el mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy. 2 puntos. ¿Cuál es el mandamiento, hermanos? Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y pareciera ser que Jesús cambió de tema. Pero no ha cambiado el tema. Hay una relación entre esto. ¿Y saben cuál es la relación? Que porque el Hijo del Hombre estaba a punto de terminar su camino. El Hijo del Hombre estaba a punto de cumplir su misión. El Hijo del Hombre estaba a punto de recibir esa gloria que implicaba su muerte, pero también su resurrección. Es que Jesús da este nuevo mandamiento. Porque si eso no pasaba antes, este nuevo mandamiento no tiene sentido. Porque ellos tenían que comprender que porque el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, ellos podrían cumplir este mandamiento. Y es un nuevo mandamiento. Debemos de amar los unos a los otros de la manera en que Jesús ha amado a sus discípulos. Hermanos, ¿cómo podemos amar correctamente? Porque vemos, y en esta primera parte vemos que es necesario, o que necesitamos, o que era necesario para poder amarnos unos a otros. Sin la muerte y la resurrección de Jesús, no podríamos amar de esta manera. Por eso es importante comprender por qué Jesús les habla de ese tiempo en el que Él iba a ser glorificado. Pero entonces quisiera responder la segunda pregunta en esta mañana. ¿Cómo podemos amar correctamente? Porque, hermanos, hablar del amor lo podríamos hacer de una forma muy ligera. Y podemos irnos a un extremo o a otro. Por un lado, cuando hablamos de amor, podríamos tener una idea distorsionada de lo que es el amor. Y por lo tanto, si yo tengo una idea distorsionada de lo que es el amor a la hora de amar a otro, voy a pensar que estoy amando, pero en realidad no estoy amando. Es por eso que vemos como personas como Susan, en nombre del amor, asesinó a sus 2 hijos. Vemos como hoy en día personas en nombre del amor justifican sus pecados sexuales. Vemos como muchas personas en nombre del amor justifican pecados como el celo, el control. Y a esos pecados quieren vestirlos de algo que ellos llaman amor, cuando en realidad eso no es amor. Y aunque los cristianos somos reconocidos por el amor y es tan importante para nosotros, ¿sabe usted que la Biblia nos enseña que hay un amor que es pecaminoso?
¿Se recuerda en Primera de Juan? Que nos dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso es importante tener una concepción correcta del amor. Por el otro lado, encontramos que el amor está de principio a fin en la narrativa bíblica, como lo dije al inicio. Encontramos que es tan importante que a través del amor, hermanos, a través del amor se da el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Y si no, recordemos las palabras de Jesús. Cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús contestó en Mateo 22:36, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hermanos, ese es el mandamiento más importante. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Pero no se queda ahí. Y dice, y hay un segundo, el cual también es semejante al primero. ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. El gran mandamiento es amar. Pero cuando hablamos de amor, hermanos, es importante hablar de cuál es el objeto de nuestro amor. ¿A quién estamos dando nuestro amor? Porque el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios. Es un amor tan completo, profundo, que implica la entrega de todo nuestro ser. Todo lo que somos. Y es que es importante entender que si cumplimos el primer mandamiento, seremos capaces de cumplir el segundo mandamiento. Es decir, que necesitamos amar a Dios para poder amar al prójimo. El orden sí altera, los factores sí alteran el resultado en este caso. No es lo mismo tratar de amar al prójimo sin amar a Dios sobre todas las cosas. El orden correcto es amar profunda y completamente con todo nuestro ser a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a obedecerle. Si amamos a Dios, vamos a ser obedientes, vamos a cumplir sus propósitos, vamos a vivir para Él. Si amamos a Dios, vamos a buscar adorarle. Pero si para nosotros esas cosas no son importantes, los propósitos de Él están en un segundo plano en nuestra vida. La palabra de Dios está en un segundo plano en nuestra vida. Nuestros propósitos están por encima de cualquier otra cosa. Es que nos hace falta amor por Dios. Muchas veces no es falta de entendimiento, es falta de amor. Pero si yo amo al Señor con todo mi ser, entonces voy a poder amar al prójimo. El amor es tan importante que de eso depende el cumplimiento de la ley y los profetas. Así de importante. Saben que el amor nos lleva a contemplar la gloria de Dios, a conocerle más. Pero en un orden correcto. A cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. La pregunta en esta mañana es, ¿estás amando a Dios por sobre todas las cosas? ¿Estamos amando a Dios? ¿Es Dios el objeto de la plenitud de tu amor? Porque si no amamos a Dios, difícilmente amaremos al prójimo. Pero ¿saben qué es lo importante de este mandamiento? Que para poder yo amar a Dios, tengo que ser amado por Dios primero. Por lo tanto, nosotros le amamos, hermanos, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó es que tú y yo podemos amarle. La forma en que recibimos de su amor es lo que dice 1 de Juan 4, 8 al 10. El que no ama,
no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. El carácter de Dios es amor, parte de su carácter. Dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo Dios ha manifestado su amor hacia alguien, hacia uno de los seres humanos? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Hermanos, no podremos cumplir este nuevo mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos si nosotros no somos amados por Dios primero. Necesitamos recibir de su amor, lo cual hacemos por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y recibimos ese amor que nos hace no solamente estar libres de condenación, ese amor que no solamente nos perdona nuestros pecados, ese amor que nos hace nacer de nuevo, dándonos una nueva naturaleza que es capaz de amar a otros. Porque el amor de Dios ahora está en nosotros y disfrutamos de Él, podemos amar a otros. Porque esa nueva naturaleza no es algo que dependa de nuestra voluntad. Hermanos, no hay forma en que aprendamos a amar. El amor del que la Biblia habla depende de Dios. El que cada uno de nosotros podamos tenerlo y podamos vivirlo y compartirlo. Es que si tú y yo no experimentamos el amor de Dios, no podremos amar como Jesús nos pide que lo hagamos. Es que inclusive después de haber nacido de nuevo, necesitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra vida. ¿Se recuerda lo que la Biblia dice del fruto del Espíritu? ¿Qué es lo primero que menciona? Amor. Necesitamos de Dios para poder amar a otros, para poder amar a Dios y amar a otros. Dios tiene que derramar su amor sobre nosotros para que nosotros podamos amar a los demás. Es que el amor de Dios no es algo que podamos aprender. No tenemos la capacidad. Es algo que Dios nos da y que su Santo Espíritu desarrolla en nosotros como un resultado de esa nueva naturaleza. ¿Ven por qué Jesús habla de ser glorificado en el contexto de su muerte y su resurrección para después darles este mandamiento? Porque entendamos, sin la muerte y la resurrección de Jesús, no podemos amar de esta manera. Sin que tú pongas tu fe en Jesús, no podrás amar de esta manera. Es más, si tú intentas amar de esta manera, imitando a Jesús, como una imitación, ese tu yo buena gente que hay dentro de nosotros intenta imitar a Jesús, amando como Él amó, ¿sabes que eso va a ser pecaminoso? Porque lo que va a terminar pasando es que tú vas a poner tu afecto en personas por encima de Dios. Hermanos, eso es idolatría. Necesitamos del amor de Dios. Por lo tanto, para poder amar correctamente, he mencionado dos cosas importantes. En primer lugar, recibir el amor de Dios. Para eso necesitamos el perdón que solamente podemos encontrar en Jesús. Necesitamos conocer a Dios y es algo que solamente podemos hacer a través de Jesús, pero es algo que solo se logra a través de la fe. Pero en segundo lugar, para amar correctamente, necesitamos reconocer que el amor debe de estar enfocado en forma correcta, primero en Dios y luego en los demás, porque si no será pecaminoso. Ambas cosas son posibles solamente a través de la glorificación del Hijo del Hombre. Por eso Jesús anuncia su glorificación y luego da este nuevo mandamiento. Ahora, teniendo en mente esto, quiero que recordemos lo que Jesús les dijo. Un nuevo mandamiento os doy.
¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Ahora yo le hago una pregunta. Cuando él dice nuevo, ¿será que es algo que nunca ellos habían escuchado? ¿Es primera vez que los discípulos escuchaban que había que amar al prójimo? De hecho, es algo que está desde el Antiguo Testamento. Dios se lo dijo a su pueblo. Levítico 19:18. Le da una serie de mandatos. No te vengarás. No guardarás rencor para aquellos que les cuesta perdonar. No guardarás rencor. Sino que amarás a tu prójimo. Pero algo interesante aquí es que, ¿cuál es el punto de comparación aquí? ¿Amarás a tu prójimo de qué manera? Ok. Entonces, ¿el nuevo mandamiento en qué consiste? Es que hay una nueva forma de vivir este mandato. Hay un nuevo estándar. El estándar ya no es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. El estándar ahora en Cristo es: se deben de amar los unos a los otros. ¿Pero cómo? Como Jesús nos ha amado. Hermanos, ¿la calidad de ese amor será igual? ¿Qué tipo de amor quieres recibir tú? ¿Que la otra persona te ame como se ha amado a sí misma? ¿Y qué pasa si esa persona es una persona que, por ejemplo, tiene problemas con la alimentación y no se cuida? ¿Qué tipo de amor tiene por sí mismo? ¿Así quieres que te ame? ¿O el amor que Jesús ha dado a sus discípulos? ¿Qué calidad de amor preferimos? Pero es que entendamos, esta clase de amor es un amor que solamente Dios puede dar. Por eso es que antes de Cristo, Dios nunca dio este mandamiento, porque los seres humanos no somos capaces de amar de esta manera. Pero ahora en Cristo sí somos llamados a amar de la misma manera en que Él nos ha amado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido en Cristo la plenitud del amor de Dios en nosotros. Y porque ahora hemos sido amados por Dios en Cristo, tú y yo somos llamados a amar a los demás de la misma manera que Cristo te amó y me amó a mí. Si te das cuenta, es un significado diferente, y en eso consistía lo nuevo. Y en tercer lugar y último lugar, ¿cómo podemos amar correctamente? La forma en que Jesús te ha amado. Hemos dicho que necesitamos del amor de Dios para poder amar. Hemos dicho que necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas para amar al prójimo. Pero en tercer lugar, la forma en que somos llamados a amar, ¿cuál es? De la misma manera en que Jesús te ha amado a ti, me ha amado a mí. Piensa por un momento cómo Jesús te ha amado. Piénsalo. Cómo Jesús te amó a ti. De esa misma manera somos llamados a amar al que está a la par nuestra. Y no quiero ser superficial en esto, porque creo que es sumamente importante para que comprendamos la profundidad de este mandamiento. Recuerde que es un mandamiento que Jesús nos dio. Pero la pregunta es cómo Jesús amó a sus discípulos. Y quiero utilizar el mismo contexto del libro de Juan. En primer lugar, Jesús amó a sus discípulos, pero nunca lo hizo por encima del amor al Padre. ¿Verdad que Jesús vino a cumplir la ley? Y si el cumplimiento de la ley es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿ustedes creen que Jesús no amó a su Padre por sobre todas las cosas? Con toda su alma, con toda su mente. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Jesús mostró su amor al Padre a través de su obediencia. Jesús mostró su amor al Padre a través del cumplimiento de su misión, a pesar de que eso implicaba entregar su vida. Jesús valoró más cumplir el propósito de su Padre que sus propios propósitos. Es que Él nunca tuvo propósitos propios, porque el Padre lo amó, y por amor a los hombres Jesús entregó su vida.
En primer lugar, por amor al Padre. En segundo lugar, por amor a los escogidos. Cuando amamos a alguien quitando la mirada de Dios, esa no es la forma en que Jesús amó. No se vale, hermanos, que nosotros podamos decir, no, es que yo cumplo esto, pastor, porque yo amo a mis hijos, pícole, como Jesús amó, porque estoy dispuesto a entregar mi vida por ellos, pero es que si tú estás amando más a tus hijos que a Dios, tú no estás amando de la forma en que Jesús amó. Si tú estás amando más tus propios propósitos, tu vida en este mundo que a Dios, tú no estás amando como Jesús amó. Porque Jesús amó a su Padre por sobre todas las cosas. Y de esa manera tenemos que amar. Pero también, hermanos, Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Y sé que esta es una frase que pues podría parecer obvia. Pero quiero que leamos el contexto. Estábamos en Juan 13, ¿verdad? Veamos el primer versículo, Juan 13:1. Antes de la fiesta de las Pascuas, esto pasó antes de que Jesús anunciara que uno de ellos lo iba a entregar y que Judas saliera y todo lo que les conté. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿de qué forma los amó? Hasta el fin. Es que el amor que Jesús tuvo por sus discípulos no cambió en el tiempo. Los errores, los tropiezos de los discípulos no cambiaron el amor de Jesús hacia ellos. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que todos lo iban a dejar solo? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Tomás iba a dudar? Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar, aún habiendo escuchado de Jesús mismo diciéndole, Pedro, me vas a negar. Pero todo eso no cambió el amor. Él los amó hasta el fin. Estando en la cruz, Él mostró su amor. Es decir, que nuestro amor a los hermanos, ¿cómo debe de ser entonces? ¿Condicional o incondicional? Es que vamos a ver cómo te portás. Pórtate bien y vamos a ir con todo, te voy a amar. ¿Te portás mal? Hermanos, Jesús los amó hasta el fin. Nosotros somos llamados a amar de esa manera. Ante los problemas que tendremos entre nosotros, somos llamados a amar a nuestros hermanos hasta el fin. Es más, los dones vienen a ser secundarios. Porque los dones sin amor, ¿qué son? Nada. No importa qué tan buen predicador yo pueda ser si no tengo amor. No vale de nada. No importa qué tanto tú te comprometas en servir, si no lo haces en amor a Dios en primer lugar y luego a tus hermanos, no vale de nada. No importa que tú sepas griego, hebreo, arameo y seas un especialista en exégesis, si no hay amor por Dios en ti y amor por los demás, eso no vale nada. ¿Sabes por qué? Porque sin amor no hay edificación. Y el propósito por el cual Dios nos dio dones a cada uno de nosotros es para la edificación del cuerpo. Pero sin amor no es posible. La base del perdón no es lo que el otro pueda hacer o dejar de hacer. Es el amor. Jesús los amó hasta el fin. Pero también Jesús amó a sus enemigos dando la vida. Lo hermoso del liderazgo de Jesús, ¿saben qué es? Que Jesús no solamente es un líder que da órdenes, es alguien que primero ha hecho y luego invita a hacer lo que Él ya hizo. Veamos Juan 15, 12 al 15. Este es mi mandamiento. Recuerden que hemos leído Juan 13, ¿verdad? Juan 15. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Si se da cuenta, aquí no les dice este es un nuevo mandamiento porque ya se los había dicho antes. Les está recordando una vez más lo que les dijo en Juan 13.
así como yo os he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Claro, Él iba a entregar la vida por ellos. Pero no solamente está diciendo eso. Les está diciendo, así como yo he entregado la vida por ustedes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar dispuestos a entregar la vida. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Si Jesús no entrega su vida, ¿nosotros podríamos conocer al Padre? Sus enseñanzas, pero también su obra en la cruz nos permiten conocer al Padre. Hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos a entregar la vida por nuestros hermanos. Pero también debemos de estar dispuestos a dar a conocer a otros lo que hemos oído del Padre. ¿Tú estás amando de esa manera? ¿Te estás preocupando por dar a conocer lo que tú has escuchado del Padre? Porque ahora, si tú eres un hijo de Dios, ya no es el Padre de Jesús. Ahora también es tu Padre. ¿Estás amando de esta manera? ¿Estás dispuesto a entregar la vida? Porque, hermanos, entregar la vida no es literalmente morir por alguien. Entregar la vida implica entregar lo que tú eres, tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos. Estás amando de esa manera que estás canalizando tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos para evangelizar a otros, para enseñar la palabra de Dios a otros, porque somos llamados a amar así. Pero también somos llamados a amar preocupándonos por el bienestar de otros en este mismo contexto de dar la vida. Fíjense lo que dice, leímos Juan 15, palabras de Jesús hablando a sus discípulos, ¿verdad? Quiero que veamos una aplicación que hace Juan en la primera carta de Juan de este mandamiento. Acompáñenme a primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Si se da cuenta, es lo mismo que está diciendo Jesús, solo que aquí ya pasó, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Quiero que note que la forma en que Juan está aplicando cómo dar la vida por los hermanos tiene que ver con dar bienes materiales en la necesidad. No le estoy poniendo yo esa aplicación al texto. Él literalmente lo está diciendo. Debemos poner la vida por nuestros hermanos. Versículo 16 inmediatamente dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, hijitos míos? No amemos de palabra ni de lengua, porque a veces se vuelve un cliché cristiano decir, hermano, te amo en el amor del Señor, pero Dios no quiere que amemos de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, qué lamento que te hayas quedado sin trabajo. Mira, voy a estar orando por vos, para que el Señor llene tu panza y que no sientas hambre y que la luz se pague sola y que Dios haga un resto de milagros de tal manera que, ¿sabes qué? Confía en el Señor que Él va a proveer. ¿Eso es una mentira? No. Pero ¿qué si Dios quiere usarte a ti para proveerle al hermano a través de ti? Hermanos, ¿estamos amando de esa manera? ¿Estamos siendo generosos? Y algo que yo le doy gracias al Señor es que en esta iglesia, pues de alguna manera vivimos esto. Porque algunos de ustedes han sido ayudados por otros hermanos, por la iglesia misma, pero obviamente la iglesia usa de las ofrendas que ustedes dan. Pero es algo que no debe de perderse, sino que al contrario debemos de crecer en eso.
Debemos de crecer en nuestra generosidad, debemos de crecer y no solo me refiero a cosas materiales, me refiero a la generosidad en el tiempo, la generosidad en compartir con nuestros hermanos lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, la generosidad de dar de esos dones que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio de la iglesia. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿por qué somos llamados a amar de esta manera? Versículo 35, volvemos a Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. La prueba que somos verdaderos discípulos es que amamos. Lo está diciendo Jesús, hermanos. Un verdadero discípulo amará. Y amará como Jesús le ha amado. Qué interesante es que dice: conocerán que todos sois mis discípulos si sirves bien en la iglesia. Si tienes estos dones y estos y estos y estos, conocerán que sois mis discípulos. Si haces bien esta actividad. No. ¿Sabe por qué no? Porque el motor por cual nosotros servimos a Dios es el amor. La razón por la que estamos dispuestos a entregar la vida es el amor. Si no estamos mostrando amor, si no estamos manifestando el amor que Cristo te ha dado a hermanos nuestros en nuestra iglesia local, estamos siendo verdaderamente discípulos. Es que no hay categorías. A veces se piensa en cristianos, discípulos. No es que los discípulos son la élite, ¿verdad? Yo soy cristiano. Estoy aspirando a llegar a ser discípulo algún día. No, es que para Jesús solo hay una categoría. Bueno, hay dos. O eres discípulo o no eres discípulo. Punto. No hay un proceso de o somos o no somos. Hermanos, si nos falta amor por los demás, ¿saben que ese es un indicio que nos falta amor por Dios? La forma en que crecemos en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, es amando a Dios. La pregunta es, y con esto quiero terminar, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo podemos crecer en el amor a Dios? Yo sé, hermanos, que no vamos a vivir esto de forma perfecta, pero quiero que comprenda que la voluntad de Dios es que vayamos madurando y creciendo en la forma en que amamos a los demás. ¿Cómo lo logramos? Pues está bien, oremos, y te invito a que ores por eso. Pero no basta solamente con orar. Es necesario que conozcamos la palabra y obedezcamos la palabra. Si usted recuerda, Jesús en Juan 15 les dice: permaneced en mí, permaneced en mi amor. Y Él dice que la forma en que nosotros permanecemos en su amor es a través de la obediencia a la palabra. Tú quieres crecer en el amor a Dios y por lo tanto en el amor al prójimo. Crece en el conocimiento de la palabra, pero sobre todo, hermanos, en vivir la palabra, en ponerla por obra. Necesitamos conocer más a Dios por medio de su palabra. Necesitamos someter nuestra vida a la palabra de Dios porque esa es su voluntad. Dios quiere que tú disfrutes de su amor, pero Dios quiere que también tú seas un instrumento para la gloria de Él a través de mostrar ese amor que tú recibes dándolo a los demás. Por esto, hermanos, yo espero que en esta mañana hayamos sido convencidos que como discípulos de Jesús debemos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Vamos a orar.